Hola, bienvenidos a Crónicas Subterráneas. Soy Débora Golster y hoy con un misterio que espero que les guste, ¿no? Se trata de el enigma del Monte Bucei, ¿no? Un misterio que ya lleva algunas décadas y que en su momento hice una primera aproximación a través de un artículo donde mis resultados no fueron muy optimistas que digamos, ¿no? Para disgusto de muchos, ¿no? Que sé que adhieren mucho a este misterio, pero en el fondo pienso de que es un misterio fascinante, pero que es un misterio no auténtico de ninguna manera, sino muy bien desarrollado, ¿no? Y que con varias capas encima, ¿no? Que es difícil un poco desentrañarlo, ¿no? Pero bueno, en mi primera aproximación logré bastante, creo que fui la primera persona que lo hizo, ¿no? Que se atrevió a esa herejía. Así que bueno, lo que quería traer ahora son nuevas evidencias que he encontrado, que siguen apuntando a mi hipótesis, refuerzan mi hipótesis, porque también lo quiero retrotraer a este tema porque entiendo que los anuncios que se están generando desde Egipto pueden dar alguna a entender que estos misterios están vinculados y creo que nada más lejano. No, nada más lejano que eso. Así que bueno, voy a presentarles estas nuevas evidencias y de paso también mostrarles el tema de cómo se trabaja con las fuentes, ¿no? Que las fuentes son muy importantes para el desarrollo de todos los misterios, hace que sean más sanos, aunque a veces no llegan los resultados que nosotros esperamos, ¿no? O sea, en cuanto a las creencias, pero me parece que bueno, que es bueno tener en cuenta los detalles, ser detallista, ¿no? Atender, ¿no? Cosa que ahora con la inmediatez de los tiempos que vivimos a veces se hace un poco difícil. Pero bueno, como buena bibliotecaria, soy maníaca de los detalles, así que bueno, no, no se podría esperar otra cosa. Así que bueno, les voy a compartir. Vamos a empezar acá. Bueno, como digo, en 2019 yo hice mi primera aproximación que se llamó Secretos no revelados del Monte Bucegui, desentrañando el viral, le pusieron ahí en código oculto, y lo hice, bueno, este, esta historia que en realidad se empieza a gestar a partir del 2012, aunque tiene un poco más atrás en el tiempo, como vamos a ver, ¿no? O sea, ya venía transitando, pero que bueno, arriba con todo cruza los océanos y llega a nuestras pantallas a partir de ese bendito 2012, donde explotaron una montaña de historias, ¿no? Que creo que no me va a alcanzar una vida si las tengo que reseñar todas, ¿no? Todo el mundo estaba muy sensibilizado con ese año, ¿no? Y bueno, el Monte Bucegui llegó justo en ese bendito año, así que bueno, por eso alcanzó gran preponderancia. ¿Y qué trataba el monte? ¿Qué es lo que presentaba que hacía tan fascinante su historia? Bueno, de alguna manera habla de una cámara descubierta en las montañas ahí de Rumania, una cámara con vestigios de una civilización altamente avanzada, calculada en 50.000 años, que aparentemente habría pertenecido a una humanidad mucho más gigante que nosotros, y que bueno, parecía conectar también con una cuestión alienígena, bueno, toda una historia realmente tremenda, túneles, eh, gobierno secreto por ahí dando vuelta, la cuestión subterránea muy fuerte, como digo, nada, todos los condimentos, ¿no? Todos los condimentos que ustedes puedan querer, ¿no? El tema lo tenía, fue muy, muy bien pensado en todo sentido, ¿no? Y acá estoy viendo algunas cuestiones del artículo que en este precisamente ya expongo algunos primeros datos reveladores que ahora los vamos a analizar. Pero bueno, en el fondo, este, este es un tema que digo apasionante. Bueno, vamos a seguir. Y acá quiero mostrarles, hablando de fuentes, este es quizás uno de los artículos más longevos de la red.
Se trata de Usagi Mountain Secrets y fue publicado en el 2010, ¿no? Así que dense en cuenta, 2 años antes de la explosión del 2012, ya circulaba en el ámbito anglosajón, no, no podía ser de otra manera. Y bueno, ¿no? Esta historia alcanzó, realmente fue creciendo a pasos agigantados, ¿no? Pero ya en el 2012, en el 2010, como digo, ya la tenían un poco, ya lo teníamos en la red, ¿no? Circulando quizás en foros en ese momento, ¿no? En una cuestión un poco menos, no tan mediática como después empezó a viralizarse, ¿no? Y acá vemos, ¿no? La cuestión del Club Bilderberg aparece en Rumania, aparece en la historia. El Pentágono espía con satélites, ¿no? Porque se dice que el descubrimiento se hizo a través de satélites del Pentágono, ¿no? El gobierno de Estados Unidos siempre al tanto de todos estos misterios. Eh, y bueno, el misterio en sí tiene mucho que ver con lo que se le llama la esfinge de Usegui, porque se dice que esa cámara estaría a 300 metros bajo tierra, en esa zona, ¿no? Cerca de donde vemos ahora la esfinge, la voy a agrandar un poquito, ¿no? Así que bueno, la hermosa esfinge que muchos dicen vincula, acá está esta cuestión, ¿no? Vinculante con, es anterior a la esfinge más famosa de todo el planeta, según lo que dicen desde Rumania, pero bueno, después también lo vamos a ver ese tema. Y bueno, la historia, digo, tiene todos los condimentos que se pueden imaginar y que, como digo, dice haberse producido a partir del 2013 el descubrimiento. Ahora bien, ¿de dónde sale toda esta historia? Bien, obviamente, es parte de un libro, de una novela, que dicen que es real, ¿no? Como lo que estoy diciendo, llamada Transylvanian Sunrise, y fue publicada, en la versión anglosajona ya en el 2009. Pero antes, a ver, me parece que me pasé. Ah, no. A ver, falta algo. Quería mostrarles la versión. A ver, vamos a ver. Y bueno, es acá, ¿no? Porque primero, antes de la versión anglosajona, eso es lo que quería decirle, es este libro, ¿no? Que yo lo traduje del rumano, que es Futuro con Calavera, tras bambalinas del poder, ¿no? Tiene un título un poco más conspiranoico que después vamos a ver el anglosajón, y fue publicado en el 2006 por la editorial Daksh, también después vamos a ver, y firmado por un tal Radu Sinamar, ¿no? Solito, Radu Sinamar solito, ¿no? Así que bueno, ya como digo, ya en el 2006 esto ya tenía la versión rumana, que bueno, ¿no? Cuenta toda esta historia tan fascinante. Pero, como digo, después en el 2009 viene un cambio de título, menos conspiranoico, no menos negativo, Transylvanian Sunrise, ¿no? El amanecer de Transilvania. Y que además de cambio de título, no solo cuenta con Radu Sinamar, y otro autor que se llama Peter Moon, que parece además ser el que traduce la historia, le edita para el mercado norteamericano o el anglosajón, y que además, como vemos, vamos a ver, tiene un papel fundamental en la transmisión actual del misterio. Bien, ¿quién es Peter Moon? Se dirán ustedes, cuyo apellido también me hace un poco de ruido, ¿no? Este es su nombre y apellido, porque no sé, me da a entender de que estamos de un seudónimo, pero bueno, esa es una cuestión que yo pienso. No, no, no le he podido todavía comprobar. Y acá tengan en cuenta esta página donde aparece una de las la única, por no decir pequeña biografía que vamos a encontrar y que ahora voy a leer de Peter Moon, que es Alan Tricot, ¿no? Esta palabra, que parece ser un festival que se lleva a cabo en Rumania, donde se llevan este tipo de personajes como el de Peter Moon y otros que van a hablar de viajes del tiempo y otras cosas que después vamos a contar. Pero bueno, acá tenemos una pequeña biografía que dice: Peter Moon nació en San Fernando, California, y creció tanto en el sur como en el norte de California.
Interesado exclusivamente en el atletismo desde pequeño, se interesó por la escritura creativa, la ciencia ficción y la ciencia durante la secundaria. Su exploración de estos campos durante la década de 1960 despertó su interés por las religiones orientales y el ocultismo occidental, lo que culminó en una carrera y una asociación singulares centradas en las preocupaciones personales de Ronald Hubbard, un reconocido escritor de ciencia ficción, un ocultista consumado, pero también conocido como el controvertido fundador de Dianética y Cienciología, nada menos, un movimiento que exploró los brutales efectos del control mental que ha afectado a la raza humana y buscó métodos para liberar el espíritu humano de las ataduras del cuerpo. Bueno, acá nos da un punto, ¿no? De un creyente en los beneficios de la cienciología y no de la parte oscura que siempre conocemos, ¿no? Acá estamos con un creyente que dice que la cienciología busca liberar al hombre de sus ataduras y sus miedos, sus oscuridades mentales, ¿no? De alguna manera nos da un punto y nos hace conocer un poco la persona de Peter Moon. Bien, después en el 83 va a pasar un dato importante en Peter Moon porque acá dice se muda a Long Island, donde su experiencia en el manejo de fenómenos de control mental y liberación espiritual le permitió forjar una asociación con el científico Preston Nichols, uno de los mayores expertos mundiales en fenómenos electromagnéticos, quien había participado en extraños experimentos en la estación de la Fuerza Aérea Mountain en Long Island, que incluyeron la manipulación del tiempo. Su colaboración en el proyecto Mountain, Experimento en el Tiempo, atención con esto, y sus secuelas han alcanzado proporciones legendarias. Peter ha continuado su propia investigación sobre las fuerzas ocultas detrás del proyecto Mountain y también ha colaborado con el doctor David Anderson, atención con este nombre también, del antiguo Centro de Investigación de Viajes en el Tiempo, ahora reincorporado como el Instituto Anderson. Bien, acá nos está diciendo, ¿no? Varias cosas, ¿no? Primero esta cuestión con el proyecto Moutan, que como sabemos se hizo muy conocido, actualmente es muy conocido gracias a la serie de Stranger Things, ¿no? Que retoma toda esa mística, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Planteada después del experimento Filadelfia, la teletransportación, los estudios del viaje del tiempo, bla, 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 bla. Y acá aparece, digo, esta primera conexión con Preston Nichols, y donde vemos la figura de Peter Moon, que después se va a repetir con la historia de Radhusidar, como una especie de observador, un divulgador que ayuda en la escritura, que saca a estos personajes, es informante, ¿no? Uno de estos conspiranoicos, primeros camada de conspiranoicos que aparecieron en Internet, Preston Nichols forma parte de esa camada, así divulgando haber trabajado en proyectos raros que nunca se podrían comprobar, sus credenciales, ¿no? Casi fantásticos, ¿no? Que estaría explorando el gobierno norteamericano, ¿no? Así que bueno, tenemos esta mística, estos relatos que empezaron a aparecer. Y acá Peter Moon jugando como un papel de ayudar en el proceso, ¿no? Eh, y el otro punto es David Anderson, que es la persona que además, ahora voy a mostrar algunas cosas, después ayuda a Peter Moon a conectarse con esta cuestión de Buscemi, ¿no? Del misterio del monte Buscemi. Bueno, volviendo un poco al ruedo. Sigamos. Bueno, lo que les decía, ¿no? Esta cuestión de Peter Moon como un divulgador, un narrador, un ayudante de estos primeros conspiranoicos, ¿no? Y su vínculo con todo lo que tenga que ver con viajes en el tiempo, eh, ¿no? Esto aparece como algo muy fuerte. Vamos a seguir. Bien, después, ¿no? Como acá está el libro, ¿no? Que es a partir del año 83 sale, que es el proyecto Mountain, Experimentos en el Tiempo, ¿no? Que es el primer acercamiento que tiene Peter Moon junto a Preston Nichols, presentando este famoso proyecto, como digo, así, tan divulgado, ¿no? De estos conspiranoicos. ¿Y qué dice? El proyecto Mountain narra el proyecto de investigación más asombroso y secreto de la historia, empezando con el experimento Filadelfia de 1943, donde se llevaron a cabo experimentos de invisibilidad a bordo del USS Eldridge que resultaron en la teletransportación a gran escala de la nave y su tripulación.
40 años de investigación masiva culminaron en extraños experimentos en Mountain Point que realmente explotaron los poderes de la creación y manipularon el tiempo mismo. El proyecto Mountain conecta la modalidad de la ciencia con las técnicas más esotéricas jamás imaginadas. Bueno, ¿no? Es un poco la reseña de la historia, ¿no? Y que tuvo y sigue teniendo gran impacto, ¿no? Pero ya después un día voy a hablar con respecto al misterio de Filadelfia, que tengo algunas cuestiones para mostrar también. Quiero mostrarles igualmente acá, lo vemos a una rara entrevista que es esto ya del año 93 que habla de Peter Moon junto a Preston Nichols, ¿no? De Mountain Project and Philadelphia Experiment, ¿no? Y aparece no solo, claro, lo estamos viendo acá Preston Nichols, sino que también aparece otro conspiranoico en regla que es Duncan Cameron, ¿no? Es impagable verlos a los dos juntos. Y un tercero como narrador, te digo, que si ven todo el video después aparece, no les vamos a perder tiempo viendo todo. Vamos a escucharlo, sí, pero que aparece obviamente Peter Moon, ¿no? Tratan como presentando estos conspiranoicos y vamos a escucharlo un poco a Preston. And what they found is they found people wandering aimlessly around the deck of the ship. They found some people actually integrated into the deck of the ship with arms in, maybe shoulder and a head sticking out. Oh. In other words, when the thing transitioned into hyperspace, if you move, everything became energetic. I mean, if you could move through that wall, if when it came back and was solid, if you were in that wall, you became part of that wall. Mm-hmm. Well, Tom Bearden talks of this theory and concept quite heavily. Mm-hmm. You know, about putting the pencil through a piece of metal and having it be integrated into the piece of metal. Mm-hmm. You know, that's been the famous Bueno, nada, fascinante, ¿no? Todo lo que está diciendo, digo, es impagable la entrevista, pero bueno, es como nos muestra este tipo de informantes que ahora tienen otra forma con este tema de la declasificación, pero que no están tan lejanos. ¿Qué pasa, no? Diciendo estas cosas tan fantásticas que la mayoría de las veces no se pueden comprobar, de haber trabajado en proyectos ultra secretos que estaban realizando todo tipo de cosas inimaginables, ¿no? Pero bueno, Preston ya no está con nosotros, así que bueno, pero igual sigue siendo como digo, un personaje fascinante, introducido de alguna manera gracias a Peter Moon. Bien, ahora bien, les decía, este personaje que también aparece en la saga de Mountain y que tiene que ver mucho con Peter Moon, se trata de David Lewis Anderson, que es mencionado como una de sus inspiraciones, ¿no? Con respecto a Rumania. Y acá aparece en una foto, ¿no? Es una biografía, este sitio que tenía. Que estuvo en funcionamiento por lo que veo desde el 1990 al 2012 y que es el Instituto Anderson, ¿no? De alguna manera, para que lo lea. Y bueno, ¿qué tiene de especial David Lewin Anderson? Que bueno, que es un experto en todo lo que es en viajes en el tiempo, parece haber descubierto algún tipo de prototipo que acelera el tiempo, según lo que nos contaba Peter. Eh, pero bueno, como les digo, no hay, salvo esta página, ¿no? Que aparece muy de alguna manera de la nada, ¿no? En internet, con esta biografía que dice David Lewis Anderson, nacido en Weirton, Virginia Occidental, es un físico interesado en la física del espacio-tiempo, la relatividad espacial y el servicio a la comunidad global. Anderson obtuvo múltiples títulos, graduándose con honores en ingeniería, física y filosofía. Desde muy joven trabajó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde realizó investigación y desarrollos avanzados en el prestigioso Centro de Pruebas de Vuelo de la Fuerza Aérea, ubicado en la base aérea Edwards en el desierto de Mojave, ¿no? Y posteriormente fundó este centro de investigación del viajes en el tiempo, ¿no? O sea, una personalidad realmente, un currículum realmente atrapante, pero como digo, bueno, está esa foto
Después yo pensaba, digo, ¿habrá existido este hombre? Y bueno, me encontré, vamos a escucharlo, me encontré con esto. Evidentemente sí, vamos a escuchar un poquito. What is time? Well, one thing I do know is that time is a very curious thing. Ask anyone on the street if they know what time is. They are sure to answer yes. But then, ask them to explain it to you, and they will almost certainly be at a loss for words. Think about it. Something that dominates our language, our everyday thoughts and life, but yet we can't explain it, nor do we understand it. Perhaps in some ways, we don't want to understand time. People do often talk about time in a very negative way, perhaps because in some ways it is linked to our own mortality. A very popular quote about time from the science fiction movie Star Trek Generations is, "Time is the fire in which we burn." Another is the famous quote from Hector Berlioz, a great 19th century. Bueno, no, un personaje también fascinante, ¿no? Yo dudaba, ¿no? Dudé con la biografía, pero bueno, esto tengo entendido que es del año 2000, más o menos. Muy pedagogo en su explicación, pero bueno, ¿no? Obviamente estas credenciales que no se pueden ratificar por ningún lado, después él desaparece misteriosamente, pero como digo, tiene un protagonismo un poquito importante, aunque nunca se le ha dado demasiada atención en la saga de Buscemi. Vamos a escuchar. Y esta es World Genesis Foundation, que también pertenecería a lo que es Anderson. Y acá tenemos después un video realizado también del viaje de Peter Moon a Rumania, y donde cuenta su vínculo, se los búsquenlo por internet, que es World Genesis Foundation, y donde él cuenta cómo se conectó con Anderson y Anderson lo introduce en el misterio de Buscemi, ¿no? De alguna manera. Y acá quiero mostrarles, es el viaje que hace a Rumania, Peter Moon hacia Rumania. Y ahí vamos a escuchar algunas cosas interesantes. Primero voy a ver si ya están los subtítulos. Sí, ya están. Bien, escuchemos a Peter Moon, su viaje rumano. My name is Peter Moon, and this is the Romanian Sphinx in the Bucegi Mountains on August 12, 2012. It faces northward. More or less 100 yards to the south is the rock formation known as Babele, which means old women in Romanian. You can see it right here. In between these two monuments and hundreds of yards beneath the mountain is, according to Radu Cinemar, the author of Transylvanian Sunrise, an ancient chamber which contains an ancient hall of records that includes holographic technology which enables history to be viewed with a video-like projector. The day before, on August 11th, I traveled with Jeanette Crowley and 40 or so others to Mount Omu, which is about a 3-hour hike to the north. It was an arduous journey where we saw other interesting rock formations which had special significance to the Dacian priests of ancient times. Here are the sights and sounds inside the cabin after a long day's journey. As you have already witnessed in this video, there is evidence along the way of caves and underground passageways. Mount Omu was sacred to the ancient Dacians and was a mountain where one either figuratively or literally ascended to the heavenly realm. We had our own special journey, and I would like to share a part of it with you, and it might help your understanding of the nature of this mysterious Sphinx and its associated megaliths, all of which were sacred to the ancient Dacians. A peculiar characteristic of sacred sites that I have witnessed in Eastern Europe is that they most often are accompanied by statuesque creatures that look like they were crafted by artisans working with the elements of nature itself. You can appreciate the idea that there was intelligence behind such design when you witness the revelation that was imparted to us by Cosmin, our Romanian tour coordinator who speaks perfect English.
His friend had just noticed shortly before our trip that the topography of this region actually delineates a face on the map you are about to see. Quiero- I am Peter. ah, vamos a pasar un poquito. Interesting part about this line. And you can try and do that on Google Maps and see where it takes you. Thank you. Perpendicular on this line, perfect perpendicular on in the eye of this person. One end gets to Tibet, and the other end gets to South America. So you just connect the dotted lines and see what it. Bueno, no, después él se encuentra con un guía de allá que le muestra este mapa donde le dice los túneles que salen desde Rumania hasta Sudamérica, al Tíbet, a Mongolia, bueno, ¿no? Cómo se empieza un poco, ¿no? La historia que ya circulaba un poco también en Rumania, ¿no? Muy interesante. Así que bueno. Está bueno en el sentido de que lo que se vea, ¿no? Que se vea todo el video, pero acá el dato que él da es lo que dice, vamos a seguir escuchando, es la cuestión de Peter Anderson, ¿no? Como digo, de Anderson, de este científico del viaje en el tiempo, a ver si. So study that face and look at it very carefully. If you honestly do your homework, you'll find that Romania and its ancient heritage is a story of knowledge that has been hidden from the world and is only now just surfacing. It amounts to a veritable Disneyland of occult tie-ins, which range from Tibet and its lamas in the east to the Egyptian Sphinx, the Great Pyramid, and their many mysteries to the south. To the west is the Mato Grosso of southern Brazil, where the Fourth Reich escaped with all of its hidden technology. There are also extensive caves beneath this area that lead to the heartland of Transylvania, the ancient temples of Bulgaria, and by legend and history to the mysterious realm of Shambhala and the inner earth. I've dedicated the last several years of my life to exploring these mysteries, much of which have come to light through the books of Radu Cinema, a Romanian author whose books I have published in the English language. Ya llevaban 3 libros publicados, ¿no? Esto es en el 2012. Dig deeply. You will find that Romania and its history is not just another curious anomaly of Earth energies and mysteries, but is rather the hub of Earth mysteries, with Tibet, Egypt, and the Andes being a part of its orbit. In the midst of this, there have been confirmed sightings of my friend, Dr. David Anderson, in Romania. Dr. Anderson is a time control scientist who has literally unlocked the secrets of time, and he's the one who brought me to Romania in the first place. He's neither confirmed nor denied these sightings, but I know them from sources I believe to be reliable. Bueno, no, acá hablando del doctor Anderson, muy importante lo que dice, ¿no? Nos da una pista de quien lo introduce en los misterios, este viaje justamente en el 2012, en el año que explota todo el tema de Usegui, recogiendo en situ, ¿no? Los misterios, esta cuestión, ¿no? De Rumania jugando un papel trascendental en la historia como un centro de poder muy importante que después también lo vamos a analizar, ¿no? Que de alguna manera también quiero avanzarles, decirles que la historia que se juega en Buceí es un reflejo de lo que vemos en Tartaria, ¿no? Cómo empieza toda esta cuestión desde Rusia, desde Europa ¿no? Desde otros lugares, ¿no? Esta cuestión del protagonismo, buscando el protagonismo histórico que parece que la historia oficial les niega, ¿no? Es esa la cuestión de fondo, ¿no? Una historia oficial que niega el papel de estas tierras como centros tradicionales de poder. Y es por eso que digo que este misterio tiene todas eh, estos entresijos que son tan fascinantes de ir entendiendo. Pero bueno, acá está lo que tengo que atiendan es la cuestión de David Anderson, científico misterioso que introduce a Peter Moon en Los secretos de Buscemi. Bien, sigamos. Bien, hay teniendo en cuenta, ¿no? Cuál sería, ¿no? El tema de fondo es saber quién es Radu Sinamar.
¿no? Porque si ustedes buscan Radu Sinamar, se van a encontrar, o sea, no lo van a encontrar en los buscadores tradicionales, ya les digo, no, no aparecen los buscadores tradicionales, sino van a tener que ir a otros buscadores. eh, Y van a encontrar, bueno, no van a encontrar tampoco una biografía tradicional, no van a encontrar ninguna imagen de Radu Sinamar, lo cual es muy llamativo. No van a encontrar a Radu Sinamar con Peter Moon en ningún momento, ninguno de los dos juntos a la vez. Y todo, bueno, obviamente que esto ya ha transcurrido mucho tiempo bueno, llama la atención, ¿no? ¿Quién es Radu Sinamar? ¿No? Pero bueno, aquí hay una pista que surge de Michael Salla. Antes de introducir al video, algunas palabras de Michael Salla, reconocido divulgador de la exopolítica. Vamos a leer un poco en su página que nos dice. Bueno, dice que era un investigador de residencia en un Centro para la Paz Global, American University en Washington, D.C. Anteriormente había trabajado como profesor asistente en la Escuela de Servicios Internacional cuando vi la conferencia de prensa del proyecto de divulgación, ¿no? La famosa, el primer este, conferencia masiva donde se presentaron los ufólogos, informantes de la época en el 2001, organizado en esa organización Project Disclosure, realizado por Steven Greer, eh, donde, bueno, empezó un poco todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Así que, bueno, él vio esa conferencia y se inspiró para, para crear su proyecto de exopolítica. ¿No? Y que esto le va a costar, ¿no? Porque tenía cargos importantes en algunas universidades. Además, él es de origen australiano, Michael Salat, y esto le costó un poco que lo expulsaran del ámbito académico. Así que bueno, y después se dedica, ¿no? Tiene más de su site, tiene más de 11 millones de visitantes, así que se ha convertido en un divulgador en toda regla con millones de seguidores en todo el mundo. Ahora, bueno, volvamos. Él le hizo, Michael Salla le hizo una entrevista a Peter Moon en el 2022. Y es que es muy interesante porque él le pregunta, va un poco al hueso, si bien Michael Salla ya les digo que es un creyente en toda regla, estuve viendo su canal y es bastante particular, así que es un creyente en todo lo que es estos misterios, ¿no? Y no, a pesar de haber sido un académico, se nota que se ha olvidado un poco de ser un poco más detallista, del tema de las fuentes, del tema de quién está divulgando, parece no importar nada de eso y de la veracidad de lo que dicen, así que, pero acá un poco lo pincha igualmente a Peter Moon a su manera y le dice, bueno, han pasado 19 años y todavía no sabemos quién es Radu Sinamar. Y bueno, vamos a escuchar algunas cosas. Division, Department Zero in the Romanian intelligence service. And so I imagine that because now he is part of that organization and has signed non-disclosure agreements, that he's in this unique position where he's getting access to these incredible discoveries. Actually going on the missions now, after first writing about the missions from after what Caesar Brad told him, now he's actually going on these missions. He's a member of Department Zero. So I guess the situation that we're in terms of him using this pen name, he hasn't met any of the editors yet, and things haven't been officially released, seems to suggest to me that this is kind of like a compromise that within the intelligence community of Romania and the US, you have factions wanting to release, the other faction wanting to suppress it all. And so the convenient compromise was to say, okay, well, one of the people involved, he can write about these things and just talk about the things um, that we give approval to write about, and that's how we'll get the information out. So that up until that day when official disclosure happens, whatever happening soon means, as you were saying,
then we're just going to have this situation where we get these books from Radu and it giving us a unique inside perspective on what's happening in these programs. Well, yes, exactly. Now, in Romania, these books are considered science fiction, and this is where they can be dismissed as science fiction. Bueno, no, lo que les está lo que dice este Peter Moon es muy interesante porque dice que en Rumania estos libros son pura ciencia ficción. Así que bueno, no, nos da una pauta de que en Rumania este misterio nunca caló, nunca se lo tragaron al cuento como pasa acá en América, ¿no? Los rumanos tenían muy claro de que este misterio no cerraba por ningún lado, así que es muy importante esta admisión que hace para de que el misterio de Buscemi en Ruma y los libros que crea con Radusina Mar son pura ficción. Sigamos. Uh, Many people Ay, consider them science fiction, although they're not written as science fiction. Uh, it's I guess, what you call a ploy. Okay, well, this is just these crazy stories. And I've had people personally come up to me and say, well, he's writing this from that book, and he's writing all this from all these other books, but they don't under. bueno, no, alguien que le dice que el libro tiene partes de otro lado, cosa que es cierta, Peter. Te dicen la verdad, te lo digo yo, te dicen la verdad, está sacado de un montón de historia, como vamos a ver. Así que bueno, él es como que está consciente de que esta historia de alguna manera tiene algunas cuestiones que no cierran, ¿no? Para algunos. Understand there's a continuity in his writing that suggests that, like they like to say he's copying paste from other sources, but this isn't actually true. It's he's far too, I guess, what you'd say, unique in his presentations. And there's also the Masonic faction who will routinely say it is by a committee. These books are by a committee. And I say, have you read the books? No, they haven't. So they don't even know what they're talking about. It's by a committee. And I know it's not by a committee. They're talking about committee writing the books. There may be a committee involved in approving the book as far as what he can say and can't say, and that's probably a committee of one, which would probably be Cesar Brad and or himself, that says you can say this, but you can't say that. And what's interesting here is that Radu was originally, to the best of my knowledge, a musician Bueno, before he got involved in this. acá nos da una pista, ¿no? Nos da una pista del autor que claramente dice que es un músico. Así que bueno, yo les recomiendo después que miren toda la entrevista que da una pista, ¿no? Después de 19 años, pero no dice el nombre, no dice quién es, no, como que lo sugiere o cree intuir que se trata de un músico por su sensibilidad. Así que bueno, ese es un punto importante de admisión después de tantos años. Y lo vamos a dejar acá. Voy a dejar con este enigma de quién es Sinamar, después lo vamos a seguir en una segunda parte. Y como digo, quizás dos o tres partes para explorar mejor, pero hasta aquí vamos a llegar. Nos vemos.